En este momento los judíos estamos celebrando la fiesta de Purim. Purim es una fiesta en la que los judíos acostumbramos disfrazarnos. Como pueden ver, tengo este gorro en este momento por eso. Y los judíos tenemos una obligación que debemos leer la Megilat Esther, el libro de Esther. El libro de Esther es uno de los libros que está en el Tanaj, en la Biblia hebrea, casi al final de la Biblia hebrea, en esa sección de escritos, que narra los eventos por los cuales los judíos celebramos la fiesta de Purim. Ya les voy a explicar en resumen de qué trata el libro de Esther, pero lo que quiero mencionarles en este video es algo que muchas personas no saben sobre la fiesta de Purim, porque aparentemente es una fiesta muy alegre, ¿verdad? Disfraces, celebraciones, bailes, pero en esencia no es una fiesta tan feliz. De hecho, es una fiesta casi que trágica. Y les voy a explicar esto más detalladamente en un momento. Voy a llegar a esta idea porque muchas personas tienen una idea de Purim un poco distinta a lo que realmente es el mensaje de Purim. Pero primero les quiero resumir brevemente qué cuenta el libro de Esther. El libro de Esther, y por favor léanlo, es una lectura súper interesante que habla sobre una época en la que los judíos estábamos dispersos en el imperio persa. Les doy un poco más de contexto, de hecho, que ustedes recuerdan, está el reino del rey David, luego su hijo Salomón, luego el horrible evento que el reino de Salomón se divide en dos, en el reino del norte de Israel y el reino de Judá, Mamleket Yehuda. Y lo que ocurre es que pasan los siglos, el reino del norte, las 10 tribus del norte son dispersas por los asirios y el reino de Judea queda, ahí están las tribus de Judá, Benjamín, levitas, Jerusalén queda ahí. Este reino dura unos cuantos siglos más hasta la época de el rey Nabucodonosor, que era un rey de Babilonia, del imperio babilónico. Babilonia conquistan Judea. Judea durante una época es un vasallado, está, digamos, bajo el dominio de Babilonia, pero al final, por las cuestiones geopolíticas, Babilonia termina destruyendo el reino de Judea y termina destruyendo Jerusalén y el templo, y así se acaba la independencia judía de ese entonces. Es decir, los judíos teníamos un país y Babilonia lo destruyó. ¿Qué pasa? Que los judíos son expulsados de la tierra de Israel, porque esa es una de las técnicas que también lo hacían los asirios, de hecho, que los babilonios lo que ellos hacían es que cuando ellos acababan con un reino, cuando en sus conquistas, ellos tomaban a los grandes pensadores, digamos, a los escribas, a los filósofos, no había filósofos en sí, pero a los grandes pensadores, a los líderes, a los hombres de ciencia. Perdón, salud. Tomaban a las grandes, dicen que cuando no estornudas porque es verdad, tomaban a las grandes mentes de los reinos que conquistaban y el resto empezaban a cambiar poblaciones y empezaban a dispersar a las personas y así acababan con los reinos. Y a los, digamos, grandes mentes se las llevaban a las capitales, a la capital de Babilonia y a las ciudades, a las grandes polis de Babilonia, donde podían desarrollar más la cultura y la civilización babilónica. Y ese fue el caso de los judíos con Judea. Tenemos el caso, por ejemplo, de Daniel. Ustedes han leído el libro de Daniel, que él es uno de estas personas que, digamos, es un prominente, aunque era muy joven, niño, era una persona con horizontes intelectuales muy amplios, etc. Y él es llevado a la corte de Nabucodonosor y está allá con el gobierno de Nabucodonosor. Y lo que ocurre es que este es el reino babilónico que destruye Judea, lastimosamente y por desgracia. Y lo que ocurre es que llega otro imperio, el imperio persa. Los persas acaban con los babilonios. Así, el reino babilónico se esfuma y surge el imperio persa. Y con el imperio persa ellos tenían una técnica totalmente distinta sobre cómo tratar a las poblaciones que ellos habían conquistado. Los persas tenemos el caso, por ejemplo, de Ciro, del rey Ciro el Grande, fue un rey de Persia, que lo que él hacía es que él permitía a las poblaciones locales tener unas autonomías, digamos autonomías políticas, o gobiernos autónomos o libertades de culto por el estilo, y
así es como está. Por ejemplo, Ciro, él hace el edicto de Ciro, ¿sí? Atzagat Koresh, que es un evento histórico. De hecho, documentos, hay documentación arqueológica sobre el edicto de Ciro en el Museo de Londres. Está sobre las cartas que enviaba para hacer los edictos, para que los pueblos tuvieran esa autonomía tanto de culto como de jurisprudencia. Entonces, Ciro le permite a los judíos que estaban dispersos por el imperio, que ahora antes era el imperio babilónico, como les dije, estaban los judíos dispersos, y luego se vuelve el imperio persa, tras la conquista persa, y Ciro le permite a los judíos que puedan volver a Jerusalén, a la tierra de Judea, y reconstruir lo que era su antiguo país, Judá. Algunos judíos retornan con Esra y Nehemías, Zorobabel, quizás conocen la historia. Esto continúa, comienzan la reconstrucción del templo de Jerusalén, que había sido destruido el primer templo, y ahora comienza la reconstrucción del segundo templo, etc. Pero hay un lapso de tiempo de la historia en la que todo esto se congela. El imperio persa, digamos, congela sus permisos a la reconstrucción de Judá. En este contexto geopolítico comienza el libro de Esther. Ese es el contexto del libro de Esther. Los judíos dispersos en el reino persa, y aparece un rey, el rey de Persia en este momento, que era un imperio gigante. Y este rey, llamado en hebreo Ahasverosh, en español lo traducen como el rey Asuero. Hay historiadores que tratan de decir que lo tratan de poner como Xerxes, que era un rey persa. Hay otros historiadores que tratan de decir que no, que es Artaxerxes, porque hay una, digamos, discrepancia entre las dinastías de los reyes persas y sus cronologías. No es otro tema, pero yo lo voy a llamar Ahasverosh, porque así es como se llamaba en persa. El rey Ahasverosh es el rey de Persia. Lo que ocurre con el rey de Persia es que él, por cuestiones del destino, él se casa con una mujer judía llamada Esther, y ella se vuelve reina por ser la esposa del rey Ahasverosh. Y la reina Esther, ella durante el reinado, cuando estaba con Ahasverosh, ella oculta su identidad judía. Ella no menciona que era judía, etc. Hay un personaje en la historia a lo largo de estos eventos del rey Ahasverosh. Hay un ministro en la corte del rey Ahasverosh que se llama Amán. ¡Bú! Amán era un malvado. Era un descendiente de Agag, de hecho, que era una amalequita, que es una persona que básicamente era judeófobo, odiaba a los judíos, era un antisemita. Él quería acabar con los judíos. Ahí se menciona como él hace todo una propuesta de gobierno para acabar, literal, exterminar, un holocausto a los judíos que vivían en Persia. Y él propone este plan de gobierno, aprueban el plan, le dan presupuesto y manda cartas a todo el gobierno, a todas las, digamos, estados que estaban bajo el imperio persa, para que en un cierto día del calendario, que es el calendario que coincide con la fiesta de Purim, para que este día masacren a los judíos. ¿Qué pasa? Que se desarrolla la historia, el libro de Esther, nuevamente, léanlo, es un libro muy interesante. Y lo que ocurre es que al final se frustran los planes de este malvado, de Amán. ¡Bú! Y se frustran los planes de esta persona. Y lo que ocurre es que los judíos resultan siendo triunfantes. Y terminan judíos, gracias a Dios, bien posicionados en el gobierno persa. Entre ellos están Mordejai y hay otros ministros. Y los judíos son digamos, tienen un estatus más considerado. Como que les resumo ahora, el resumen del resumen es que los judíos estaban en el exilio de Persia y querían, imagínense que esta es la línea de tiempo, ¿sí? Estábamos mal, estábamos en el exilio, y luego la situación empezó a irse peor porque querían exterminar a los judíos, pero la situación cambia y los judíos se salvan, pero seguimos en el exilio. Y así termina la historia de Purim. Es decir, la historia de Purim comienza hablando de una situación trágica, que es los judíos en el exilio que no pueden reconstruir Judea, y la situación está mal, no pueden tener una independencia nacional y están dispersos en el reino de Persia, y luego los quieren exterminar y se vuelve peor, pero gracias a Dios el exterminio fracasa y los judíos se salvan y derrotan a sus enemigos. Pero la conclusión es que cuando se acaba el libro de Esther, la situación es igual, los judíos siguen en el exilio.
Es decir, el libro comienza con algo malo y termina con algo malo. De hecho, eso lo dice Rashi, el primer Rashi. Rashi era un gran comentarista del Tanaj, también del Talmud y otros textos. Que Rashi, hay el comentario que él pone al principio de la Megilá, del libro de Esther, él escribe. No recuerdo, no sé si esta es la cita exacta, la estoy sacando de memoria como todo lo que estoy diciendo. Dice como Rasha mitchilato ad sofo, que Ahashverosh y todo este relato es malo y malvado desde el comienzo hasta el final. Entonces vemos que es un relato que en sí comienza mal y termina mal. Que nos salvamos en la mitad es algo bueno, sí. Y por esta razón los judíos celebramos durante todas las generaciones Purim, porque nos salvamos de un exterminio que si hubiera ocurrido no habrían judíos. Simplemente no existiríamos, no estaríamos acá. Pero gracias a Dios, porque nos salvamos de ese exterminio, es que el pueblo judío pudimos continuar la historia y seguir acá donde estamos y todo lo que ocurrió en la historia de la humanidad, porque nos salvamos ahí. Entonces, sí, hay mucha felicidad en ese sentido, pero en términos objetivos, la situación no era tan buena. Hay un dicho en el Talmud que dice, Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Esto está escrito en el Tratado de Ta'anit, página 29, lado A. Y ahí les traduzco que dice, Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Cuando comienza el mes de Adar, hay que aumentar la alegría. Este es el mes de Adar, el mes de Purim es el mes de Adar. ¿Qué significa que hay que aumentar la alegría? Que en esencia es un mes que no es muy feliz. Es un mes que en esencia es un mes down, ¿sí? Pero hay que tratar de aumentar la alegría, hay que tratar de ser más alegres. Que paréntesis, esa es una de las tantas razones, hay muchas más razones, ¿sí? De por qué nos disfrazamos, pero esa es una de las razones, así yo lo recibí en mis rabinos, de por qué nos disfrazamos. Para tratar de ocultar esa tristeza, para tratar de decir, jaja, estamos felices. Por eso es que en Purim tenemos una tradición, una mitzvah, digamos, de tomar, bien sea vino o algo que abra la mente, ¿sí? No es emborracharse, obviamente, porque está prohibido tomar hasta quedar knocked out. No se puede, está prohibido emborracharse hasta, digamos, totalmente perderla. No se puede ser un borracho, es una prohibición. Lo que se permite es tomar ad lo yada, es como hasta, digamos, abrir la mente, hasta poder, digamos, que la línea entre Mordejai y Amán sea muy tenue. Hay, digamos, un límite hasta dónde. Pero esa es una de las razones, porque también tomamos para tratar de forzar un poco esa alegría, porque en esencia, solo piénsenlo, el pueblo judío seguía en el exilio. Hay que forzar la alegría, hay que tratar de ser más alegres de lo que en verdad es la fiesta, ¿sí? También, de hecho, está escrito, esto está en el Tratado de Megilá, página 10, lado B, creo, que está escrito que todo lugar en el Tanaj, cuando ustedes tomen la Biblia hebrea, en todo lugar que esté escrito, Vayei Bimei, cuando está escrito, y fue durante los días de, si ustedes ven esa frase, y fue durante, o aconteció durante los días de, ocurrió durante los días de, en hebreo, Vayei Bimei, significa que esto es algo malo. La situación está mal. Ese es uno de los códigos, digamos, que nos da el Tanaj, que es algo que nos transmitió los miembros de la Gran Asamblea, Anshe Knesset Agdolá, que según parece ser los que redactaron el libro de Esther, fueron los miembros de la Gran Asamblea, Anshe Knesset Agdolá. Me parece esto se menciona en el Talmud del Tratado de Baba Batra, página 15, lado A. Y ahí se explica de diferentes autores de diferentes libros a propósito, pero que el libro de Esther al parecer fue escrito por los miembros de la Gran Asamblea y ellos nos transmitieron que siempre que ustedes vean Vayei Bimei y fue durante los días de, tengan por certeza que eso, el contexto es algo negativo, es algo triste, algo malo. Entonces vemos que la tradición judía está tratando de decirte el mensaje de que ok, es muy feliz, ponte feliz de que no te exterminaron, pero el contexto no es tan feliz. Y como no es tan feliz, y tú eres consciente de eso, hay que tratar de estar felices de todas formas. Porque recuerda que a pesar de que estuviste en el exilio y siguen en el exilio, como se salvaron, traten de estar felices, que por lo menos se salvaron. Les voy a dar un ejemplo, sí, esto lo trae Maral de Praga.
Imagínate, creo que esto lo trae Netzach Israel al principio, ¿sí? Que si va imagínense, va una persona y ¡wup! Se cae en un hueco, en un, yo qué sé, en un pozo, yo qué sé. Y está preocupado porque está atrapado en un agujero, en un pozo. Pero ¿qué pasa? Que ve en el pozo y hay una serpiente. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema ya no es el agujero, es la serpiente. Porque la serpiente puede ser venenosa, lo que sea. Pero imagínense que la persona que está en el agujero destruye a la serpiente y acaba con la serpiente. Entonces, me salvé de la serpiente. Entonces ya estoy feliz porque me salvé de la serpiente. Pero la persona sigue en el agujero, simplemente en relación, como relativamente. La persona debe estar feliz que se salvó de una serpiente, a pesar de que todavía está metida en un agujero del cual también eventualmente tiene que salir en algún momento. Les doy otro dato interesante, curioso, bueno, perdón, no terminé de esta idea, que eso es lo mismo que ocurre en el libro de Esther, que la situación es que teníamos una independencia nacional, salimos al exilio porque Babilonia destruye Judea, y en ese contexto negativo nos quieren exterminar, esa es la serpiente, ¿sí? Algo muy, muy malo, pero nos salvamos, vencimos a esa serpiente, pero seguimos ahí en el agujero, seguimos en el exilio, y por eso es que esto es algo negativo. No es tan bueno, es que no es bueno del todo, porque yo les recuerdo cómo está organizado el Tanaj. En la Biblia hebrea, el último libro de la Biblia hebrea es el libro de Crónicas, ¿sí? A diferencia de las Biblias en la religión occidental, que ellos cambian el orden y ponen como al final a Malaquías, sino que el orden del Tanaj, el último libro, es el libro de Crónicas. ¿Cómo termina el libro de Crónicas? ¿Cómo termina el Tanaj? ¿Cómo termina, por ejemplo, Segunda de Reyes, que es como los relatos de lo que ocurrió con el reino de Judea? ¿Cómo termina? Termina que el pueblo judío tenía una independencia nacional y se acaba la independencia nacional. Destruyen el reino de Judea y se acaba. Así es como termina. Segunda de Reyes. Así es como termina la tragedia. Es una tragedia como termina el Tanaj, algo triste. Y la aspiración, y por eso es que en ese contexto aparecen los profetas. Porque termina Segunda de Reyes, como les recuento otra vez, el reino de David, el reino del rey Salomón se divide, destruye a las 10 tribus, y luego sigue, y el reino de Judá también es destruido. En ese contexto, los profetas de Israel, el Tanaj los pone para recordarnos a Israel, a los judíos, que algún día el pueblo de Israel volveríamos a nuestra tierra, retornaríamos a Sion. Que hoy en día, gracias a Dios, desde 1948, el pueblo judío volvimos a tener una independencia nacional. Retornamos, volvimos gracias a Hashem. Se cumplió la palabra de los profetas tal cual. Entonces, ese es como el contexto. Por eso la tragedia del Tanaj es que no hay un país judío. Es la tragedia. Y la aspiración del Tanaj es que haya un país judío. Eso es una independencia nacional judía. De hecho, hay un rezo en el judaísmo que se llama el Halel. Halel es un rezo que se dice cuando estamos alegres, cuando hay una situación alegre. Y en los momentos del año cuando hay alguna alegría, nosotros decimos Halel. De hecho, está escrito en el Talmud que se dice Halel cuando pasamos de Sheavud lejerut. No, Meavdud lejerut está escrito. Cuando pasamos de como esclavitud o como exilio y pasamos a la libertad, en ese tipo de eventos decimos Halel. Por ejemplo, en la fiesta de Pesaj. En la fiesta de Pesaj, los judíos recordamos cuando el pueblo de Israel salimos de Egipto. Y como salimos de Egipto, solo piénsenlo, éramos esclavos y luego salimos a una libertad nacional. Por eso, porque tuvimos una libertad nacional, decimos Halel. Es un rezo que decimos los judíos, que decimos cantos y agradecemos a Dios. Hay otra fiesta en la que se dice Halel, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que es en otro mes, que se prende la Hanukkah, que es como un candelabro, que recordamos en Hanukkah. Recordamos cuando el pueblo judío tuvimos una independencia nacional en la época de los Hasmoneos, que en esa época los macabeos, los macabeos eran los judíos que se rebelaron contra el imperio griego, contra los seleucidas, y los vencieron contra el rey Antiochus Epifanes. Y así es como, tras los judíos vencer a los invasores europeos, a los griegos,
y expulsar a los invasores, a los colonialistas, los judíos obtienen una independencia nacional y por eso es que se dice Halel en Hanukkah. En Purim no se dice Halel. Es una fiesta en la que no decimos Halel, porque la situación nacional del pueblo judío no ganamos una independencia nacional. Seguíamos sujetos a las naciones, seguíamos sujetos en el exilio. Y por eso es que este es otro lado triste de la Megilá, del libro de Esther. Cuando ustedes lean que hay una independencia nacional en el judaísmo, en el pueblo judío, está escrito que durante los días del rey Josafat, durante los días del rey Ezequías, durante los días del rey David, pero el texto de la Megilá no es así, es durante los días del rey Ahasverosh, es un rey persa, eso no son los días del rey de reyes de Judá. Cuando hay reyes de Judá, por lo menos hay independencia nacional, pero durante los días de un rey persa, significa que el pueblo de Israel no tenía independencia nacional. Y eso es algo que en esencia no es tan bueno. Y en resumidas cuentas, para ir cerrando la idea, Purim en verdad es una fiesta muy feliz. Muy, muy feliz. A mí me gusta mucho Purim. Como pueden ver, me puedo disfrazar. Pero hay que recordar que en esencia lo que busca el Tanaj, y este es uno de los grandes mensajes de Purim, que hay muchos mensajes, el mensaje de que el pueblo de Israel está en nuestras manos, que no nos exterminen, hay muchos mensajes, que Dios se oculta en el mundo y Él es quien mueve la historia, porque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther ni una sola vez, pero aún así nosotros asumimos que todos esos eventos los hizo Dios, los maniobró Dios mismo, Hashem. Y hay muchas cosas que se aprenden, muchísimas cosas que se aprenden del libro de Esther. Pero sí hay uno de los puntos, es recordar que la aspiración del pueblo de Israel es tener un reino, una independencia nacional. Y solo piénsenlo, ¿qué es el concepto de Mesías? ¿Qué es un Mashiach? El Mesías, ¿sí? El Mashiach es un rey, es un líder nacional. Todas las profecías que hablan del Mashiach, todas hablan de una libertad nacional, de un retorno de las tribus a la tierra de Israel, de una reconstrucción de un país, de que las calles volverán a ser habitadas, de que los viñedos volverán a ser plantados, de que, saben que el país judío, el país Israel renueva, vuelve a la vida, y el rey que está a cargo de, digamos, una visión mucho más avanzada, ¿sí? De un mundo de alegrías, de paz, es un rey, y por eso es Mashiach. Mashiach es un cargo político. La palabra ungido es uno de las... a los reyes de Israel se ungía, a los profetas, a los sacerdotes, eso es porque tenían cargos políticos, ¿sí? Los profetas también, básicamente, lo que ellos hacían era hablarle al colectivo, era un cargo básicamente político, ellos le hablaban al sentido nacional, etc. Entonces, eso es lo que aprendemos en Purim, y piénsenlo, la aspiración siempre ha sido esa en el pueblo judío, y gracias a Dios que vivimos en una generación en la que el pueblo judío retornamos a nuestra tierra, tenemos nuevamente un país, gracias a Hashem, que ahora podemos celebrar Purim, no en el exilio, sino acá. Los judíos podemos celebrar Purim en nuestra propia tierra, recordar que Hashem está detrás de la historia de la humanidad, Hashem es quien mueve las cuerdas, y Hashem decidió retornar a su pueblo, a su tierra, y Hashem decidió que todo esto que está pasando frente a nosotros ocurra. Para concluir, quisiera decir algo referente a los noájidas, que esto está escrito en el libro de Esther, y esto lo aprendí de Rav Uri Shelki, es uno de los más grandes rabinos de Israel en estos momentos, es mi rabino, que él menciona que en el libro de Esther está escrito en el capítulo, no me acuerdo, creo que capítulo 9, versículo 17, que dice... voy a citar de memoria, no recuerdo, que muchas personas que eran no judíos, como lo traducen en español, en Reina Valera, la peor traducción, Reina Valera, una mala traducción, ahí lo traducen como, y muchos de las personas, de los pueblos, de las personas de la tierra, se judaizaron, así se judaizaron, ¿sí? Pero eso no es que se convirtieron, no se convirtieron, a pesar de que es verdad que hay la traducción del Onkelos dice Mitgairim, también hay una explicación de que Itgairo velo kivlu, tema aparte, pero más adelante
ahí en la Megilá se dice, habla de los conversos, de hecho. El siguiente capítulo habla de que hubo Nilvim, que hubo personas que se convirtieron. Pero entonces tenemos dos tipos de no judíos que se mencionan acá, en el relato Esther al final. Tenemos personas que se convirtieron, que dicen Nilvim, que es el término que usan los textos hebreos para hablar de conversos. Pero ¿quiénes son estos Midiadim, los judaizados? ¿Quiénes son? Son personas que no eran judíos y se acercaron al judaísmo sin volverse judíos. De hecho, esto también lo menciona el Talmud, en el Masechet Gerim, de hecho, también en el Masechet Megillah, que eran personas que, digamos, como que se convirtieron, pero sus conversiones no fueron tomadas, algo por el estilo, es decir, al final no se convirtieron. ¿Qué les pregunto a ustedes, señores y señoras, qué tipo de personas conocen ustedes que se acercan al judaísmo y a los valores del judaísmo y son próximos al judaísmo y no son judíos, pero siguen, digamos, las normas que el judaísmo quiere y espera de ellos sin ser judíos? La respuesta, que así es como aprendí yo de mis rabinos, es los noágidas, los Benei Noach. Los noágidas son aquellos que no son judíos y viven bajo los valores y el estándar de la Torá. Que como la Torá tiene leyes para los sacerdotes, para las mujeres, tiene leyes también para los no judíos, que son las leyes noágidas. Y entonces una de las posturas es que estas personas mencionadas en el libro de Esther, capítulo 9, al final, creo que es el último versículo del capítulo 9, versículo 17, no recuerdo nuevamente. Estos son noágidas, o por lo menos algo cercano a lo que eran los noágidas. Pero ¿qué pasó? Porque acá en esta época fracasó toda esta idea de los noágidas en este momento, porque vemos que las personas se querían acercar al judaísmo, midiadim, se querían acercar al judaísmo, pero esto fracasó. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían una independencia nacional, a diferencia de hoy en día. La diferencia entre esa época, que a pesar de que los judíos, después de todos estos eventos, tuvieron un estatus en el gobierno persa y empezaron a, digamos, tener más influencia en la sociedad, al punto tal que al parecer incluso ideas como de la reducción zoroastrista vienen de esta misma época. Aquí, pues esto lo dice de hecho un profesor de apellido Ber, ¿sí? El doctor Ber, que ¿cuál es su nombre? No sé si es Amihai. El doctor Ber, no recuerdo su nombre, pero él tiene su tesis, es que de doctorado, él plantea que la fase monoteísta del zoroastrismo es justamente coincide con la época en la que el pueblo judío tuvo esta influencia en Persia. Es decir, que los judíos estaban influyendo en la sociedad. Pero ¿por qué fracasó por qué no llegó el Mashiach en ese entonces? ¿Por qué no hubo paz mundial, etcétera? Porque los judíos no tenían independencia nacional. Los judíos debemos tener un país a partir de nosotros tener nuestro régimen político, nuestro país, nuestro reinado, ¿sí? Antes se habla de reinos, hoy en día se habla de países, por eso hoy lo llamo Estado, ¿sí? El Estado de Israel, que ese es nuestro reino, es el reino judío de hoy en día. Y por eso es que hoy en día todo lo que estamos viendo en nuestra generación está tomando más vida. El movimiento Noágida, por ejemplo, esto es algo que en nuestra generación sí puede ocurrir y en generaciones anteriores no podía ocurrir, porque en generaciones anteriores no teníamos una independencia nacional, no la teníamos. ¿Saben cuándo teníamos? En la época del Segundo Templo. Y en la época del Segundo Templo sí había noágidas, había los temerosos de Dios, los menuentes, ¿sí? Los Sebumenoi, etcétera, que eran personas que eran básicamente noágidas, grupos noágidas. Flavio Josefo los menciona, iban a las sinagogas, etcétera, y aprendían las leyes noágidas, etcétera. Incluso un registro del Nuevo Testamento en Hechos Apóstoles que se habla de este tema. Entonces, esto era posible en la época del Segundo Templo, pero una vez Roma empieza a toma Judea como una provincia y luego destruye el reino de Judá, ahí el proyecto cayó. Hoy en día, gracias a Hashem, que el pueblo judío, tenemos nuevamente nuestro país, y por eso es que hoy en día esta visión de los profetas de Israel, de un mundo de paz, de un mundo en que las personas cumplan las leyes de Noaj, que es un ideal, es una máxima, es algo que la humanidad está lejos todavía de hacer. Por eso es que la labor de nuestra generación es tan importante, de seguir
difundiendo, seguir haciendo que las personas conozcan lo que Hashem espera de ustedes. Si ustedes que están mirando este video no son judíos, lo que Hashem espera de ustedes, que es que cumplan las leyes de Noah, etcétera, porque es algo que la humanidad aún no está ahí, pero vamos hacia allá, porque vivimos en una generación en la que vemos que se empiezan a cumplir las palabras de Hashem y Bezrat Hashem. Continúen en ese buen camino, ayuden al mundo, transformen a la humanidad, sean buenas personas y les deseo un feliz Purim.